Aquí presentamos el desarrollo de la fase 3, 4 y 5. En la fase 3 veremos lista sistemática del análisis y formular resultados del aprendizaje. Fase 4 y 5, hacer una lista sistemática del análisis y formular resultados del aprendizaje. Este trabajo lo desarrolló Ángela María Quetamá, Luzaide Castillo Díaz, Jimmy Alexis Rodríguez, María del Rosario Barón y Yamit Vanessa Castaño. Trabajo presentado al tutor Silvio Augusto Delgado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, agosto 2017. La presente investigación se refiere al análisis de un problema de una comunidad, seleccionado por el grupo colaborativo. Aplicamos los pasos de la estrategia de aprendizaje con los cuales finalmente nos permita proponer un plan de mejoramiento. Para analizar esta problemática se nos hace necesario profundizar en las causas, consecuencias, población afectada, actores comprometidos y por último presentamos un listado de estrategias para solucionarlo. Para finalizar se hace una reflexión sobre el sistema anterior de regalías y el actual, estableciendo ventajas, desventajas y así lograr ahondar en sus principales cambios para los departamentos y en general para toda Colombia. Determinamos los siguientes objetivos. Objetivo general, identificar las posibles soluciones al problema de la contaminación del río Tuluá. Adicionalmente, comprender las oportunidades de mejora con que cuenta el nuevo sistema de regalías en Colombia y con ello sus ventajas y beneficios para cada uno de los colombianos. Como objetivos específicos tenemos analizar el problema seleccionado por el grupo, hacer una lista sistemática del análisis, formular resultados del aprendizaje, presentar un comparativo entre el nuevo y el antiguo sistema de regalías, formular un análisis del sistema antiguo y nuevo de regalías. Nuestro problema seleccionado, el depósito de basuras en las riberas del río Tuluá. Aquí determinamos algunas causas, las cuales son la contaminación agrícola y ganadera. Tenemos también la contaminación por nitratos, contaminación industrial y contaminación por construcción. La contaminación industrial es cuando las empresas vierten en las riberas del río sus residuos tóxicos. La contaminación por construcción cuando se utilizan las riberas del río para ingresar materiales sobrantes. Y también observamos cómo las grandes retroexcavadoras ingresan al río acabando con especies marítimas y con el suelo causando daños irreparables. La contaminación doméstica urbana la hacen las personas o los habitantes del municipio. Estas personas arrojan a las riberas del río todos aquellos elementos que ya no utilizan en la casa, aquellas cosas que ya no les sirven, van y la arrojan en las riberas del río. Cosas como los colchones, los muebles, llantas, icopor, todas estas cosas van y las arrojan en las riberas de los ríos. También algo muy preocupante son los asentamientos humanos, las construcciones de las casas en las cuencas del río, las cuales se han hecho sin medir las consecuencias, pasando por encima de los controles de planeación del municipio. Algunas de las consecuencias son la transformación de la vida marítima, enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, debilitación del sistema inmunológico, aumento de enfermedades como el cáncer y otras, envenenamiento de especies, proliferación de plagas como ratones zancudos entre otros, y los cambios de los caudales de los ríos provocando la reducción de su capacidad para adaptarse al calentamiento global del planeta. Asimismo, tenemos daños gastrointestinales por consumir peces provenientes de este río por su deterioro y gran contaminación, degradación progresiva ambiental, proliferación de agentes infecciosos que causan trastornos en nuestra alimentación, la alteración del flujo del agua, lo cual produce encauzamientos afectando directamente el ecosistema y el ambiente asociado al río Tuluá. La población afectada no solo son los habitantes de Tuluá, son afectados todos los habitantes de las ciudades por las cuales este río atraviesa, tales como Guadalajara de Buga, San Pedro, Ginebra y Cerrito. Al mismo tiempo, el río Tuluá desemboca en el río Cauca y este a su vez desemboca en el río Magdalena, que es uno de los ríos principales del país, el cual se atraviesa toda Colombia. Es por ello que no debemos subestimar, por pequeño que sea el río en esta ciudad. Hay que recordar que si contaminamos cualquier quebrada estamos perjudicándonos. Absolutamente todos, porque cada uno de ellos se une y recorre otras comunidades. Afortunadamente, durante nuestra investigación nos encontramos actores comprometidos tales como la Universidad del Valle, la CDC, el gobierno local, líderes comunitarios de las áreas más afectadas, comunidad internacional,
porque la contaminación del río Tuluá ha alcanzado enormes estadísticas. El Ministerio del Medio Ambiente. Se plantean las siguientes estrategias de solución. Leyes más contundentes contra las grandes industrias del municipio y su vertimiento de aguas envenenadas al río. El reciclaje desde cada uno de los hogares, factor muy importante. Concientización de los mayores productos dañinos y cómo manejarlos desde nuestros hogares. Denunciar a aquellas personas que estén tirando sus desechos al río. Mayores controles de parte de las autoridades competentes y utilizar a jóvenes en servicio obligatorio de la policía para que los fines de semana hagan mayor presencia en las laderas del río para realizar actividades de aprendizaje con las personas que visitan el lugar. De parte de la comunidad, proteger y recuperar nacimientos de agua. Disminuir las emisiones que afectan la calidad del agua en la atmósfera. Proteger y recuperar el suelo marítimo y con él las especies propias de dicho ambiente. Realizar tratamiento de aguas residuales y controlar por medio de las leyes el ingreso de maquinaria al río y el control de extracción del material al río. Aquí vemos algunas ilustraciones de las estrategias que podemos adoptar para solucionar el problema. Como grupo de trabajo colaborativo establecimos las siguientes comparaciones con respecto al sistema de regalías anterior y al actual. Nuestro sistema de regalías antiguo solo beneficiaba a un porcentaje de nuestro país. Los mayores recursos se dirigían a los departamentos productores y a los demás no les tocaba ni siquiera una pequeña porción. Con el nuevo, todos los departamentos y municipios se ven beneficiados por igual. Cuando se habla de cambios se manejan muchas expectativas y con ello las mejoras o tal vez los retrocesos que podíamos tener con ello. Aunque lo único que nos queda claro es que en nuestro país estos cambios siempre tienen opositores y personas de acuerdo con los cambios y hay puntos que no están bien definidos. Entre los diferenciadores tenemos, se podrá financiar estudio y diseños. Se financiarán principalmente proyectos de impacto regional. El sistema de regalías tiene su propio presupuesto y el presupuesto será bianual y aprobado por el Congreso de la República. Tendrá su propio banco de proyectos, lo cual define a quién queda la responsabilidad de proyectos, inversión hasta el 40% para proyectos de impacto local a través del Fondo de Compensación Regional. Habrá inversión en innovación y tecnología. Aquí presentamos el esquema de funcionamiento del sistema de regalías. Presentamos un cuadro comparativo de las ventajas del nuevo y el anterior sistema. Observamos que en el anterior sistema el 80% de los recursos iban solamente a los departamentos productores, que son el 17% del país. En el nuevo, estos recursos se repartirán en forma equitativa en todos los departamentos y municipios de Colombia. En el anterior hubo algunos despilfarros de estos dineros por mal manejo. En el nuevo, la centralización de estos dineros para evitar la corrupción con los mismos. En el anterior, La Guajira, tercer beneficiario de los recursos generados por regalías, no cumple con las coberturas mínimas en agua potable, saneamiento básico y mortalidad infantil, lo que nos demuestra que la corrupción que se manejaba con respecto a los recursos. Hoy en día hay mayor auditoría para la utilización. El anterior no tenía ahorro. En este nuevo tenemos un ahorro del 40% de las regalías para una base económica en caso de necesitarlas en el futuro. También algo muy nuevo es la creación de una fuente del 10% de aplicación de las regalías para el área de tecnología e innovación, cosa que el anterior sistema pues no lo tenía. También se presentan pues algunas desventajas con respecto al anterior sistema con el que se maneja hoy en día. En el anterior, los proyectos prioritarios para inversión como educación, salud, agua potable y alimentación escolar. En el nuevo, no maneja proyectos fijos de inversión, son para el financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales. Aquí las desventajas se ve que se desprotegen los sectores básicos de la sociedad. En el anterior, la descentralización de los recursos. En el nuevo, la centralización de los recursos. La ventaja, se podría preguntar si de esta manera no habrá corrupción con los dineros cuando esta no solo está en los gobiernos supranacionales, sino también en el gobierno central. En el nuevo sistema se financian proyectos entendiendo los acuerdos sectoriales expedidos por el Consejo Asesor.
En el anterior solo se firmaban proyectos aprobados por el OCOAT. Pues la desventaja sería que se presentan traumatismos y lentitud en los flujos de los recursos. Como resultado del análisis realizado al problema seleccionado, el cual es el depósito de basuras en las riberas del río Tuluá, podemos concluir que la principal causa de la contaminación es la inconsciente actividad humana, que en aras de buscar su beneficio propio e inmediato no constata el gran daño ambiental que está causando y que para aliviar poco a poco esta gran tragedia ambiental se deben iniciar con unos controles inmediatos a fin de reversar el daño ya causado, involucrando las diferentes instituciones municipales y departamentales, así como cada uno de los habitantes del municipio y los que llegarán a él. Muchas gracias.